Noboa dice clarito que esto es un tema electoral y dice, ellos entregaron, se necesita un presidente que resuelva y aquí está Sí. mi propuesta sobre la base de Manta. Pero no deja de ser, Martín, una idea un poco pueril la que está proponiendo el presidente Noboa. Y lo digo porque detrás de esta reforma constitucional que él está proponiendo no hay pues un proyecto de poner una base de Manta, No hay. una base militar en Manta o en donde fuera. Yo me temo que aquí los gringos no están pidiendo una base. Eh, lo que hay aquí es un caramelo electoral. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Ahora sí que Daniel Noboa pateó el tablero. Pero pateó el tablero y botó todas las fichas. Con esta propuesta de reformar la Constitución para eliminar el artículo 5 de la Constitución, no eliminarlo, reformarlo, ¿no? El artículo que prohíbe instalar bases extranjeras El en artículo territorio ecuatoriano. 5, el Sí, artículo. lo quieren reformar de tal manera que la Constitución vuelva a permitir la instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, que era uno de las reivindicaciones soberanistas más importantes del constituyente de Montecristi, te acordarás, y eso era una oferta de campaña de Correa, y eso en términos ideológicos es una tesis eh, sobre la que no hay vuelta atrás, ¿no? Uno puede imaginar. Eh, Es una tesis fundacional, es como el ADN del correísmo. Así es parte de la identidad política del correísmo. Y con esta propuesta de echar abajo eso, reformar la Constitución para que nuevamente se puedan instalar bases extranjeras en territorio ecuatoriano, el candidato presidente Daniel Noboa ha puesto en jaque a los correístas y a todos aquellos que se vayan a oponer a la iniciativa, porque lo que está haciendo Noboa es adueñarse de la lucha contra el narcotráfico y poner a los demás, a los correístas especialmente, en la incómoda posición de defensores del narco, ¿no? Usted está a favor de que se vayan las bases, de que no haya bases, es porque usted es defensor del narco. Usted estuvo a favor de expulsar la base de Manta, es porque usted pactó con el narco. Eso es básicamente lo que dijo Daniel Noboa ayer en un video, además grabado, ya lo vamos a ver desde un lugar emblemático, eh, y en el que anuncia su voluntad de enviar, hoy dice, o sea que ayer, debió haber enviado ayer, esta reforma constitucional para echar abajo una de las grandes conquistas del correísmo. Veamos ese video, escuchemos lo que dice el presidente Daniel Noboa. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de Manta. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador. Y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar al país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy los ecuatorianos se merecen un gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. Desde el gobierno tenemos muy claro el país que queremos. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. Roberto, es la primera vez, escuchándolo ahora en este video, es la primera vez que Noboa habla de una forma tan clara y contundente sobre el tema. Sí. Dice sin
sin ninguna modulación, que el correísmo sacó la base de Manta para así entregarle el país al narcotráfico, a los narcos. Y es verdad en alguna, o sea, es verdad lo que dice, fueron los constituyentes de Montecristi que pusieron un artículo, el artículo 5, como ya dije, en el que expresamente se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Pero el video tiene algo de extraordinario, ¿no? Es a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los quiscas. Correa clarito dice que esto es un tema electoral, o sea, Novoa, Novoa. perdón, Novoa dice clarito que esto es un tema electoral y dice, ellos entregaron, se necesita un presidente que resuelva y aquí está Sí, mi propuesta sobre la base de Manta. Eh, sí, y posiciona la idea esta de que quitando ese artículo vamos a empezar a recuperar el país de las mafias. sí. Oye, y lo hace, graba este video en la propia base de Manta. Bueno, él dice que está en la base de Manta, a lo mejor está en cualquier, a lo mejor está en Taura, a lo mejor está en el parqueadero O en el Parque Jerusalén, acá en el norte, por ahí puede sí, estar. el parqueadero del CCI, no sé, no sé, pero él dice que está en Manta y eso le confiere un valor simbólico hasta al sitio en el que está parado, ¿no es cierto? Em, Ahora, no le falta razón al presidente cuando dice que la salida de la base de Manta es el principio de este gran repunte de la actividad del narcotráfico en el país. Eso está clarísimo. O sea, eso hasta estadísticamente ha sido demostrado y últimamente con ciertos matices ¿sí? De película de terror. Pero no deja de ser, Martín, una idea un poco pueril la que está proponiendo el presidente Noboa. Y lo digo porque detrás de esta reforma constitucional que él está proponiendo, no hay pues un proyecto de poner una base de Manta, No hay. una base militar en Manta o en donde fuera. No es que está diciendo él, vamos a traer de vuelta a la base de Manta y la vamos a poner otra vez aquí, o vamos tenemos un convenio con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y hay un proyecto y el gobierno de Estados Unidos está interesado. O sea, que se sepa, no hay ningún interés de Estados Unidos en abrir otra base de Manta, salvo que se esté manejando en secreto, pero no parece ser el caso. No hay ningún proyecto del presidente para interesar a la OTAN o a Estados Unidos o a quien fuera a que ponga una base en territorio ecuatoriano para Y la fue, custodia del mar territorial y del... No, o sea, no hay un proyecto para abrir nuevas bases. ¿Qué fue Entonces, lo que esto, pasó? Perdón, Roberto, ¿qué fue lo que pasó cuando Maguad hizo el pedido al Congreso en ese entonces para la base de Manta? Ahí sí había un proyecto de Estados Unidos para llevar estas instalaciones a Manta. claro, o sea, se empezó a discutir esto sobre una idea muy concreta de vamos a poner una base en Manta. No, no, aquí se trata de reformar la Constitución para que en algún momento pueda haber alguna otra base, ¿no es cierto? Pero esto más bien pinta como una estrategia de campaña electoral y tú lo has dicho, él básicamente está diciendo que esto es una propuesta de campaña, ¿no es cierto? Esto es lo que él va a hacer cuando vuelva a ser presidente, cuando sea reelecto. Eh, pero lo que le interesa, obviamente, al presidente es en este periodo de elecciones, en este periodo preelectoral y electoral que se avecina, poner en el centro del debate público el tema que más le puede dañar a su rival inmediato, a su rival correísta, que es hasta el momento el más opcionado de pasar con él a la segunda vuelta, y que sin duda va a tener que defender la tesis contraria, y defender la tesis contraria le va a producir un desgaste bastante notable. Sí, por lo que se ve ahora, uno no sabe lo que pueda pasar de aquí en adelante, pero a juzgar por lo que se ve ahora, esta es una jugada
maestra, Roberto, y es una jugada maestra porque el tema del procedimiento que está proponiendo es absolutamente clave y creo que explica nuestra tesis, que verdaderamente no es nuestra tesis porque el señor Noboa lo está admitiendo de forma expresa. Él propone lo que se llama la reforma parcial. Ojo, Ujú. reforma parcial, no propone enmienda, y aquí hay una diferencia muy grande. A pesar de que quien defina esto es la Corte Constitucional, la Corte Constitucional deberá definir si esto es de enmienda, ¿cómo se llama esto? Reforma parcial. Reforma parcial o si es necesario una constituyente, lo que sea. Pero al poner reforma parcial, aquí está anunciando algo clave. En una reforma parcial, Roberto, tiene que haber dos debates en la Asamblea, dos debates en la Asamblea. Y solo cuando ya haya un texto aprobado, ese texto va a un referéndum popular, a una Aprobatorio. consulta popular, sí, claro. Entonces, es como que Noboa ya tuviera desde aquí, de este momento, el calendario electoral en la cabeza. Tiene absolutamente claro que de aquí hasta el fin de año, durante estos meses, hasta fin de año, y hasta entrado enero, tal vez, la Asamblea discutirá el tema durante dos debates, con todo lo que eso supone, ¿no? La Asamblea como una caja de resonancia haciendo bulla sobre este tema de la base, los marcos, ¿no? Y el referéndum, adivina con qué va a coincidir. Con las Con las elecciones de con, febrero. obviamente, con las elecciones de febrero, ¿no? Bingo, bingo. Será un referéndum a favor de la reforma constitucional donde no quedará, porque así va a ser, no quedará otra alternativa que votar sí, porque si votas no te señalan como aliado de los narcos, si es que haces campaña por el no te van a decir narcotraficante, ¿no? Si el correísmo, ojo, si el correísmo es coherente consigo mismo, ¿no es cierto?, con ese ADN político que tiene, tendrá que oponerse Oponerse. claro, tiene que oponerse a las bases militares de extranjeros, o sea, si de algo nació el correísmo es con ese cuento de la base de Manta. Así que con esta jugada, Noboa pone a la defensiva, ¿no? Acorrala al correísmo, suena, ¿cómo se llama eso? Pero bueno. Y si se opone a la reforma, y si se opone a la reforma, el correísmo, como debería ser si quiere ser coherente, será señalado como aliado de los narcos. Roberto, esto es una trampa perfecta. Sí, fíjate lo que van a hacer estos meses en la asamblea si es que las cosas salen como Noboa tiene en la cabeza, ¿no es cierto? La Pero asamblea primero vamos a una pausa primero, Roberto. Ah, ok. No me embalo. Vamos a la pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Mira, Martín, cómo se pinta el calendario de la asamblea para para los meses que vienen, si es que todo sale como Noboa tiene en mente. Primero, para tratar esta reforma constitucional, la Asamblea tendrá que nombrar una comisión, así como ya hicieron ¿no? Una comisión que analice la reforma constitucional. Supongo que será una comisión ad hoc. Podría ir también a la Comisión de Justicia. Bueno, el caso es que esto va a ir a una comisión. Esta comisión conocerá la propuesta, hará las reformas que tenga que hacerle. El debate empieza desde ahí. Lo que quiero decir es que va a ser un debate de meses. Vamos a tener meses durante los cuales el debate público más importante, el debate político más importante, porque además va a darse en el epicentro de la política nacional, que es la Asamblea Nacional, va a ser
la base de Manta, la posibilidad de tener unas bases extranjeras. Vamos a discutir qué es lo que hizo la base de Manta bien, qué es lo que hizo la base de Manta mal, cuáles fueron las consecuencias de su salida. De esto ya hay muchísimo que decir y ya se ha venido diciendo. En las últimas semanas hemos debatido bastante ya sobre este tema. Y durante todos esos meses lo que ha hecho Noboa es colocar al correísmo en el mal predicamento de, de tener que defender la base de Manta, porque eso es una de sus decisiones maestras, ¿no es cierto? A estas alturas, defender la salida de la base de Manta es defender la tesis más desprestigiada que hay. Claro. Es como nadar contra corriente. ¿Te imaginas todo el desgaste que significa durante todos estos meses? Primero durante el debate en la comisión y después durante uno, dos debates en el pleno. Tener que defender la salida de la base de Manta. Eh, es tener que defender lo más impopular que tenemos ahorita, Martín. Entonces, Noboa va a llegar a la elección, si es que las cosas se dan y la elección coincide con el referéndum, que parece lo más lógico dentro de la organización de un calendario electoral, que si va a haber un referéndum lo hagan coincidir con las elecciones, eso ya ha pasado antes. Noboa va a llegar con la consigna ganadora por antonomasia, ¿no? Sí a las bases, sí a la base de Manta. No al narcotráfico, Noboa presidente. O sea, esa va a ser la trilogía. ¿Quieres decirle Sí. no al narcotráfico? Entonces le dices sí a la base de Manta y le dices Noboa presidente. Eh, y esa va a ser la postura más popular que la dolarización. Desde, desde el año 2000 Claro, no ha habido algo más popular que la dolarización. Aquí vamos a tener algo más popular que la dolarización, Martín. sí. Es que fíjate, el discurso este de la soberanía que suena tan bonito, ¿no? Y que hay tantas canciones y cosas sobre la soberanía, y es la tesis que van a esgrimir seguramente los correístas, de esta cosa de la soberanía y pueblo libre y soberano y el imperialismo allá, etcétera, 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 ¿no? Este fue el discurso que sustentó la expulsión de los gringos de la base de Manta. Ese discurso ya no tiene la popularidad de antaño porque estamos en unos estados de inseguridad que lo cambian absolutamente todo. Mira, la extradición que se votó hace poco, finalmente ganó a pesar de que los que se le oponían decían que era un atentado a la soberanía. O sea, El mismo cuando argumento. cuando tienes una pistola apuntándote a la cabeza, te vale madre pues la soberanía. ¿Con cuál soberanía ni nada? Además, ya el concepto de soberanía ha cambiado mucho después de tantos años de la Guerra Fría, ¿no? El correísmo todavía anda con ese sonsonete en la cabeza, ¿no? De esas canciones protestas de los 70. La soberanía realmente suena bonito cuando no hay el temor de que te maten en la calle. Es así de simple. Sí, ese va a ser uno de los elementos del debate. Y otro de los elementos del debate van a ser las consecuencias que tuvo la salida de la base de Manta. Hay que Bueno, recordar, Martín, que el gobierno decidió recién la semana pasada investigar esas consecuencias, por lo menos investigar los efectos estadísticos que la salida de la base de Manta acarreó sobre el tema de las muertes violentas en el Ecuador. Todos recordamos porque está muy fresquito y a pesar de que la última semana como que se echó un poco de tierra sobre ese asunto, pero solo hace 2 semanas, todo este país estaba discutiendo sobre las investigaciones de este académico ecuatoriano, guayaquileño, de 35 años, 36 años de la Universidad de Chicago, Arduino Tomasi, que es un experto en estadística, que descubrió un hecho incontrovertible, no es un relato, es un hecho. El hecho es que cuando se fue la base de Manta, las muertes violentas no explicadas, muertes violentas de intención no determinada, se llaman técnicamente, pero son eso, muertes violentas no explicadas, se dispararon de forma mm, mm,
pero brutal en el Ecuador. Las estadísticas de muertes violentas no explicadas en el Ecuador subieron a tal nivel que se ubicaron sobre la media regional, y estamos hablando de, en el periodo correísta posterior a la salida de la base de Manta, de 7.700, me parece que eran muertes violentas no explicadas. Muertes violentas no explicadas que ocurren principalmente, no principalmente, que ocurren en las provincias donde se ha identificado que son las provincias de circulación de la cocaína, no son las provincias por donde circula la ruta de la cocaína. Entonces, evidentemente, sale la base de Manta y evidentemente estas muertes violentas no explicadas tienen que ver con la ruta de la cocaína. ¿Qué ha hecho el presidente? El presidente ha decidido que se haga una investigación, no para saber si eso es cierto, porque eso es cierto y eso está en las estadísticas está registrado, sino para entender por qué, a qué se debe esa variación estadística tan inexplicable. ¿Por qué de pronto en el año 2009, que es el año de la salida de la base de Manta, o 2010, porque la base de Manta se fue en septiembre del 2009, por qué en 2010 las muertes violentas no explicadas se disparan de tal manera? ¿Cuál es la explicación? La tesis de Arduino Tomasi es que se usó ese membrete, muertes violentas no identificadas, para ocultar asesinatos relacionados con el narcotráfico. Y claro, mientras esto ocurría, había un descenso en las cifras oficiales de asesinatos, De homicidios. de homicidios, que no tiene ninguna relación, que es muy difícil de explicar, que no tiene ninguna relación con este otro fenómeno estadístico de que, o sea, caen los homicidios, pero suben las muertes no explicadas. Quizás lo único que faltaría es explicar esas muertes para que los homicidios no caigan, ¿no es cierto? Sí, es que va a ser muy difícil sostener el argumento de que la salida de base fue buena, ¿no? Como dice Correa, ¿no? Es que para refutar a Tomasi, los correístas decían que hay evidencias de que bajaron, lo que tú dijiste, ¿no? De que hay evidencias de que bajaron los homicidios. Pero esto supone dos argumentos absolutamente inverosímiles. O sea, para que bajen los homicidios con la salida de los gringos, hay que suponer dos cosas que para mí son inverosímiles, ¿no? Uno, es que los marines gringos o los soldados gringos, qué sé yo, vinieron al Ecuador a matar gente. O sea, porque estaban acá los homicidios, se van los gringos y se van para abajo los homicidios, ¿qué? Entonces Sí, vinieron o sea, los que mataban eran los gringos, claro. claro, salían a la playa de Manta y taca, 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 y mataban al que se le pase. O sea, eso no es muy verosímil, por más pinches gringos cabrones que sean, como dicen las canciones de protesta, ¿no es cierto? Y dos, el otro argumento inverosímil que supone esta verdad que sostienen los gringos, el segundo argumento inverosímil es que cuando salieron los gringos, las fuerzas o sea, los soldados, la policía ecuatoriana se hicieron súper eficientes, ¿no? O sea, se fueron, chao gringos, y al día siguiente controlaban todas las cosas los ecuatorianos. Ni lo uno ni lo otro es muy verosímil, ¿no? Es que no hay que olvidar ese cuadro que sacó Correa luego del asalto a TC Televisión que ocurrió el 9 de enero del 2024, o sea, a principios de este año, que decía que, lo que ya dije, ¿no? Que decía que después de la salida de los gringos de la base de Manta, los homicidios empezaron a bajar, pero de forma así como por un tobogán bajan esos homicidios. Eh, esto va a ser muy ya en un debate, en una cosa va a ser muy, muy difícil de sostener, porque como dije, no se ve ninguna relación con una causa verosímil. Ahora, cuando uno se pone a analizar lo que fue la respuesta del correísmo ante las investigaciones de Arduino Tomasi, porque bueno, Arduino Tomasi había publicado sus investigaciones, los resultados provisionales, porque esta es una investigación en desarrollo de su investigación desde hace ya algunos meses.
Pero cuando nosotros en Diario Expreso publicamos digamos, un resumen, hicimos una presentación de lo que, de los principales hallazgos de Arduino Tomasi y de sus teorías. Esto fue hace 2 domingos o 3 domingos, no sé, hace 2 domingos, y la respuesta de los correístas fue, pero bulliciosa, desesperada, alaraquienta. Fue absolutamente desesperada eso. O sea, solo era ver la acción de los trolls, o sea, hasta José Serrano estaba mandando al diablo a medio mundo. Rafael Correa retuiteó nuestro artículo sobre Arduino Tomasi 80,000 veces para criticarlo, ¿no? Pero lo retuiteaba y lo seguía retuiteando. La mejor manera de encontrar ese artículo es meterse en el timeline de Twitter de Rafael Correa. Eh, cuando ves el daño que les hizo y lo desesperados que se pusieron, uno entiende de qué manera Daniel Noboa, con esta propuesta de reforma constitucional que pone el tema de la base de Manta en el centro del debate electoral, está poniendo el dedo, Martín, pero en la llaga supurante del correísmo. Esa es la llaga supurante del correísmo, sus acuerdos con el narcotráfico, porque la verdad incontrovertible es que el narcotráfico aquí no vino de la noche a la mañana cuando Rafael Correa se fue y Lenin Moreno asumió la presidencia. El narcotráfico estaba aquí desde el año 2013, 2012, incluso antes, y era el cartel de Sinaloa el que estaba operando con absoluta impunidad en este país, mientras el señor José Serrano, ministro del Interior de aquel entonces, se dedicaba a luchar contra el microtráfico, como lo dijo. O sea, año tras año decía que la prioridad en la lucha contra las drogas es el microtráfico, y se pasaba buscando vendedores de funditas en el barrio Garay, en Guayaquil. Este, eh, Tú crees, Roberto, que este debate constitucional eh, es positivo, o al ser parte de una campaña electoral está siendo una trampa? yo creo que es saludable que el correísmo tenga que enfrentarse públicamente con esos fantasmas, sí. Sí, Pero me parece que embarcarle al país en un debate constitucional, que es una trampa. O sea, que esto como debate constitucional es una trampa. Que la propuesta no tiene fines legítimos. O sea, el debate puede ser bueno, el debate puede ser interesante, pero la propuesta de reformar la Constitución para eliminar esa prohibición de bases internacionales, cuando en realidad no existe ningún proyecto de poner una base, cuando en realidad esto no va a tener ningún sí. efecto sobre la vida, ni sobre nada en este país, porque no vamos a poner una base. O sea, si Noboa estuviera proponiendo, vamos a poner una base, esto tendría otro alcance. El debate debería ser al revés. ¿Necesitamos una base? ¿Vamos a poner una base? Si la respuesta es sí, entonces nos metemos y nos embarcamos como país en una reforma constitucional. Pero embarcarnos en una reforma constitucional porque sí, que no va a dar ningún resultado más allá de los puntos de popularidad que le van a dar a Daniel Noboa, a mí me parece que es una tomadura de pelo en realidad. Claro, pues imagínate, no viene ninguna base de Estados Unidos y después pasarán años y viene un gobierno otra vez bolivariano y Daniel Ortega pone una base ahí, o el mismo Putin. O sea, Sí, tampoco me claro, vamos a tener gusta una base turca. Sí. una base turca, china. Uno, no sé, pues, o sea, ya está liberado el camino, ¿no? Porque capaz y los gringos no tienen ninguna idea de poner una base. Pero bueno, eh, mira, ya que estoy hablando de bases gringas, ahora yo he escuchado, Roberto, que a expertos que dicen que en las actuales circunstancias a los Estados Unidos ya no les conviene poner bases con personal y todo, como fue en Manta, ¿no? Que ahora basta con la tecnología, que la tecnología se ha disparado mucho, y que también hay mecanismos de cooperación bilateral para hacer controles, etcétera.
De hecho, en Guayaquil, de Guayaquil, del aeropuerto, ya sale un avión estadounidense con radares para ubicar despachos de droga. O sea, ya existe eso, ¿no? Sin necesidad de base alguna. Mira, y fíjate otra cosa. El expresidente Lasso, cuando era presidente, Riyad recibió en Quito a la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, para tratar asuntos de seguridad entre los dos países, y nunca se habló de base ni de nada, no. Yo me temo que aquí los gringos no están pidiendo una base. Lo que hay aquí es un caramelo electoral. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.